Bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias Naturales correspondiente a la cuarta semana. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema sobre los tejidos animales. Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancias o matriz intercelular. Entre ellas tenemos la matriz intercelular, que está compuesta por agua, sales minerales, proteínas y distintas proporciones según el tejido que se trate. Un concepto tradicional de tejido sostenía que era un conjunto de células que cumplían una determinada función y que estaban construyendo o estructurando los órganos de un ser vivo. Sin embargo, este concepto ha quedado caduco. Hoy se considera que los tejidos animales no solamente son conjunto de células similares, sino que además están constituidas por fibras en mayor o menor cantidad, dependiendo del tipo de tejido. También incorporan el líquido tisular que alimenta a las células de los tejidos y finalmente poseen una sustancia fundamental que es la que dará consistencia al tejido. Por ejemplo, el tejido óseo posee una sustancia fundamental dura que da consistencia a todo tejido. El tejido laxo, que conforma la dermis, en cambio, tiene una sustancia fundamental muy suave, lo que transfiere una característica a todo el tejido. Tanto el tejido óseo como el laxo pertenecen al grupo de los tejidos conjuntivos y sin embargo son muy diferentes. Hay 4 principales tejidos que son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los tejidos epitelial y conectivo tienen como característica que sus células están poco diferenciadas y que conservan su capacidad de división. En cambio, los tejidos musculares y nerviosos tienen sus células muy diferenciadas o especializadas para cumplir funciones muy delicadas y han perdido la capacidad de reproducirse. Las funciones de los tejidos en los animales pluricelulares se observa que conforme aumenta la complejidad biológica, sus tejidos se van especializando más y más, hasta dejar de ser simples agrupaciones de células, como en las esponjas marinas, y hasta encontrar alta diferenciación de tejidos por sus funciones en grupos más avanzados de animales como los vertebrados. La ciencia que estudia los tejidos se llama histología y solamente pudo desarrollarse cuando se inventaron los microscopios para la observación detallada de sus elementos constitutivos, pero este conocimiento no solo depende del uso
del microscopio, sino también de las técnicas de corte de tejido y de la correcta colaboración que se aplique sobre esto. Clasificación de los tejidos. Recordemos que son 4. Tejido epitelial, tejido muscular, tejido conjuntivo y el tejido nervioso. El tejido epitelial. Este tipo de tejido protege y cubre diferentes partes del cuerpo. Forma la capa externa de la piel y cubre parte de los órganos glandulares. El tejido muscular está en la base de los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, hace que el corazón impulse sangre y que las piernas se muevan. El tejido conjuntivo. Este tejido se encuentra por todo el cuerpo. Un ejemplo de él que se hallan en hueso, sangre, el tejido conjuntivo. Este tejido se encuentra por todo el cuerpo y un ejemplo de él es que se hallan en huesos, sangre y cartílago, donde proporciona una estructura al organismo. El tejido nervioso. Este tejido está formado por células nerviosas separadas entre sí que forman a la red de comunicaciones del cuerpo, al que llevan los impulsos nerviosos. Ahora vamos a hablar sobre el tejido epitelial o de revestimiento. Los tejidos epiteliales se caracterizan por tener las células de forma aplanada, aunque en algunas son de forma cilíndrica y cúbica. Estas células están muy unidas entre sí y tienen una membrana interna llamada basal, que soporta a todas las células de este tejido. No hay vasos sanguíneos en este tejido y por lo tanto su nutrición se hace a partir de tejido subyacente. Quiere decir por debajo de la epidermis. Por esto, cuando tienes pequeños raspones en tu piel, se levanta la capa superior de ese tejido, que son muy delgadas, semitransparentes, pero no hay una herida sangrante. El tejido epitelial, por su ubicación y función, se clasifica en 2 grupos. Epitelio de revestimiento. Recubre y protege las partes externas del cuerpo y órganos vitales. En este caso, toma el nombre de epitelios, mientras que si recubren las partes internas de órganos o conductos, como los vasos sanguíneos, toman el nombre de endotelios, a su vez por las capas celulares que tienen y se clasifican en epitelios simples, que es una capa de célula que recubre órganos o cavidades internas. Pseudoestratificado. El nombre lo indica.
Parece estar formado por varias capas, pero en realidad es una sola capa. Se presenta en las vías urinarias y en los bronquios. Tenemos, por último, estratificado. Este está formado por varias capas celulares, siendo las más externas de forma aplanada. Este tejido puede tener queratina o no tenerla. Tenemos el siguiente, epitelio glandular. Incluye un conjunto de células con la capacidad de elaborar sustancias de secreción, almacenarlas y luego eliminarlas por un tubo excretor. Por ejemplo, las glándulas mamarias que secretan leche cuando el neonato lacta. Este se clasifica en glándulas exócrinas. Secretan sus productos a conductos que se ponen en contacto con el exterior del cuerpo. Tenemos las glándulas mixtas. Estas se encuentran en órganos especiales como el páncreas, que produce hacia el exterior por medio de un conducto el jugo pancreático, o que produce hacia el exterior hormonas como la insulina. Tenemos las glándulas endocrinas. Vierte sus productos directamente en el torrente sanguíneo, sin necesidad de un conducto excretor. Para que esto suceda, estas glándulas se rodean de capilares que recogen el producto elaborado. Tejido conectivo o conjuntivo. Estos tejidos conjuntivos o conectivos forman una gran variedad de estructuras en el ser humano y en los vertebrados. Estos se originan del tejido mesodérmico en el embrión, por lo tanto, están hacia el interior del cuerpo. En cuanto a sus funciones, este grupo de tejidos permiten un soporte mecánico, como los huesos y cartílagos. Hay uno que funciona como reserva energética, que son los tejidos adiposos y otros tejidos que tienen funciones conectoras o de unión, como los tejidos laxos, sanguíneos y adiposos. El tejido conjuntivo, a más de diversas formas y muy variadas células, presenta fibras, un líquido que recorre por todos los tejidos llamado líquido tisular, y una sustancia fundamental que es la responsable mayoritariamente de la textura de los tejidos. Las fibras constituyentes del tejido son tres: fibras elásticas, fibras colágenas y fibras reticulares. Las primeras otorgan elasticidad a los tejidos que lo poseen, ya que están formadas de proteínas elastinas. Las fibras colágenas se forman del colágeno para dar solidez a los tejidos. Las fibras reticulares se forman por proteína rectina, que es una variedad de colágeno
pero se agrupan en forma de red para sostener a varios tejidos y órganos suaves. Se clasifican tomando en cuenta sus funciones y texturas. Tejido laxo. Forma la dermis y los tendones. Tejido adiposo o graso. Forma reservas de grasa bajo la dermis y alrededor de los órganos internos. Tejido cartilaginoso. Forma cartílagos ubicados por todo el organismo. Tejido óseo. Constituyen los huesos. Tejido sanguíneo. Forma la sangre y todas sus células. Estos tejidos están fuertemente vascularizados, es decir, en contacto con vasos sanguíneos, que son los encargados de alimentar a las células. Recordemos que los tejidos epiteliales no tienen vascularización y el líquido tisular es escaso. El tejido muscular se encuentra distribuido en todo el cuerpo para cumplir con la función de movimiento. Tenemos la clasificación del tejido muscular. Este tejido se subdivide en 3 clases. Tejido muscular liso, conocido como visceral o involuntario, ya que no está bajo control de nuestra voluntad, por ende tiene autonomía. Este tipo de tejido produce los movimientos peristálticos de los intestinos y estómago. Controla además la contracción y dilatación de las pupilas de los ojos según la intensidad de luz. Este tejido se ubica en conductos como los esfínteres urinarios, vasos sanguíneos, entre otros, y presenta una coloración rojiza y pálida. Tenemos el tejido muscular estriado, llamado también esquelético o voluntario. Está bajo el control del cerebro, pues podemos enviar mensajes a los músculos esqueléticos. Este tejido está conformado por 2 proteínas contráctiles, la actina y la miosina, encargadas del movimiento muscular. El tejido estriado es un color rojo oscuro, debido a que es alimentado por los vasos sanguíneos de su alrededor. Tejido muscular cardíaco. Se parece mucho al muscular estriado, con la diferencia de que es involuntario, pues no se pueden controlar los latidos. Las fibras cardíacas son un marcapasos natural, manejado por el sistema nervioso, que se encarga de determinar cuántas veces debe latir el corazón en un lapso de tiempo. Por último tenemos al tejido nervioso. Es el tejido que tiene las células más especializadas. Se encuentra distribuido por todo el cuerpo, pero existe una región central de este tejido denominado encéfalo,
la cual se especializa en captar las variaciones del medio interno o externo, en procesar la información que recibe y luego en integrarla. Esto implica producir respuestas mediante las células musculares o las glandulares. Este tejido nervioso se forma por 3 tipos de células: neuronas, neuroglias y microglias. La neurona es la base del tejido nervioso. Esta célula tiene tamaño y forma variada, que depende de la ubicación y función que realiza, pero la más conocida es la que tiene una forma estrellada. En cuanto a su estructura, se determinan 3 partes. Un cuerpo grande con un núcleo igualmente grande. Pequeñas prolongaciones citoplásmicas denominadas dendritas. Y una prolongación más alargada denominada axón. La neuroglia es un tipo de célula encargada de abastecer con nutrientes a las neuronas. No transmite impulsos nerviosos. La microglia es una célula encargada de la limpieza del sistema nervioso. Destruye incluso neuronas que han perdido su función, que están dañadas o muertas. Por otro lado, el tejido nervioso es también el responsable de controlar neuronas, funciones vitales como la respiración, la digestión, el bombeo sanguíneo del corazón, la regulación del flujo sanguíneo, el control del sistema endocrino. Por otro lado, el tejido nervioso es también el responsable de controlar numerosas funciones vitales como la respiración, la digestión, el bombeo sanguíneo del corazón, la regulación del flujo sanguíneo y el control del sistema endocrino. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido con el tema del día de hoy. Recuerda que las actividades que vas a realizar sobre el tema las vas a encontrar en la plataforma Educar. Cualquier duda o sugerencia puedes realizarla a través de la misma. Recuerda también que por tu bien y por el mío, quédate en casa.